Esta conferencia de prensa que acaba de darse en Palacio de Gobierno, hoy se procesaron 8 muestras. De estas 8, una dio positivo al coronavirus y se trata del caso relacionado al primero que fue confirmado el sábado pasado de este paciente que llegó desde Ecuador. Escuchemos lo que decía hace instantes el ministro Mazzoleni. En el día de la fecha fueron procesadas 6 muestras de pacientes sospechosos. De esas 6 muestras, 5 han sido descartadas y hay un nuevo caso positivo. Este caso positivo está en asociación con el caso índice, es decir, el primer caso que se dio en el país. Entonces eso lleva la cuenta de pacientes con coronavirus en el Paraguay a 6 en este momento. Por otro lado, también quiero anunciarles que en el día de la fecha el señor presidente ha firmado un decreto en el marco de las medidas sanitarias. Ese decreto ordena un horario excepcional para los funcionarios públicos que irá a partir de las 9 hasta las 14 horas. El objeto de esto es principalmente reducir la aglomeración en el transporte público. En lo que respecta a la reducción de la carga horaria, atendiendo que el decreto establece el horario de 9 a 14 horas, también debe destacarse que el mismo decreto determina que cada entidad y cada organismo del Estado deberá arbitrar los mecanismos correspondientes de manera tal a poder compensar la carga horaria en cumplimiento de lo que dispone la ley 1626 de las 40 horas semanales. Entonces eso es muy importante. La Secretaría de la Función Pública también ha emitido decretos en relación como medida de prevención ante la situación que nos encontramos. Entonces están previstos los mecanismos como la modalidad del trabajo a distancia, la implementación también de otras medidas que permitan el normal funcionamiento de la administración y de la prestación de los servicios básicos y esenciales. Bueno, y este anuncio del cambio de horario escalonado que tiene que ver con la función pública específicamente se da después de innumerables quejas, compañeros, sobre el tema de la aglomeración a tempranas horas. A ver si podemos mantener un poco la imagen del Palacio de Gobierno, porque estamos aguardando la salida también del presidente y de los ministros que se reunieron hoy para evaluar el primer día, la primera jornada de esta especie de cuarentena, de aplicación de estas medidas de restricción. Y atención con esto, porque estamos hablando de que hubo muchísimas quejas sobre la aglomeración de gente a tempranas horas. Si bien las clases se suspendieron, igualmente tuvimos aglomeración de gente en los colectivos a primera hora. El transporte público sigue siendo uno de los puntos más críticos en el momento de hablar de aglomeración. De hecho, que los horarios escalonados principalmente apuntan a eso, ¿verdad? El que el transporte público tenga algún tipo de relajo en ciertos horarios y que no necesariamente todos vayan, porque no se está respetando tampoco la medida de que sean trasladados sentados y los que entren sentados son el número total, que no puedan ir parados. Sobre ese mismo punto, hoy habló el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y reconoció después de esta reunión, solo un poco más temprano, de que el presidente de la República le ordenó de que tanto el Ministerio del Interior con la Policía Nacional y el ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas participen en persuadir justamente a ese sector que no está cumpliendo para que, bueno, tanto el sector público como otros sectores puedan cumplir con el tema de evitar la aglomeración. En este caso, exactamente, el tema del transporte público, y ya hay policías que están ahí apostados en las calles al respecto. Carlos, y un tema muy importante, Paraguay está un paso más adelante en salud pública porque ya tomó esta medida preventiva ante el segundo caso confirmado. Fíjense ustedes que en Argentina tienen 31 casos confirmados. Recién hoy se dio a conocer que uno de los casos es autóctono, o sea que una persona que se contagió en la propia Argentina. O sea, hay circulación comunitaria. Pero todavía no toma ninguna medida restrictiva. No, ya tomó. Esta tarde cancelaron todos los vuelos, se cerró el aeropuerto para los vuelos desde Europa, toda Europa, como también de los países con mayor cantidad de circulación. Pero en cuanto a las escuelas y eventos masivos, todavía están aguardando. Igualmente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ahora a las 8 minutos nada más, va a dar una cadena nacional con un anuncio muy importante para la República Argentina. Muchos de ellos estaban felicitando la medida de Paraguay porque precisamente nos adelantamos y con esto tratamos un poco de contener este brote. Y no muchos días antes se pronosticó, o por lo menos se confirmaba, este primer caso en la Argentina en comparación a Paraguay. Y ya prácticamente se triplicaron los casos allí
y venimos conteniendo Más bastante de bien 30 la situación acá. sí. Exactamente, y 2-3 días antes que en Paraguay se confirme el primer caso, recién se confirmaba también en la Argentina. Obviamente hay otra densidad poblacional, pero las medidas de prevención que adoptó Paraguay inclusive están siendo elogiadas a nivel internacional. Y hablemos de lo que ocurre en Brasil, compañeros. Este lunes teníamos 25 casos. Sí. Ahora tenemos 52 casos. Se multiplicaron, se duplicaron en 4 días nada más. A ver, ¿quién habla tomamos en Palacio señales de del Gobierno? Palacio. Escuchemos. Una medida de mitigación que prevé diversas modalidades que pueden ser implementadas por las distintas instituciones para poder mantener el servicio público, porque es lo importante que continúen los servicios públicos, preservar también la seguridad de los funcionarios en todo lo que hace también la contingencia y estableciendo la modalidad del trabajo a distancia, los horarios diferenciados y bueno, y todo aquello que asegure finalmente la realización del cumplimiento de la carga horaria que está de la jornada, que es de 40 horas. ¿Se va a hacer algún tipo de canal de denuncias o algo por si algún funcionario no cumple con las medidas establecidas? Porque sabemos que algunas veces se aprovechan también de la situación. El protocolo justamente publicado ya por la Secretaría de la Función Pública. Ayer emitimos 3 resoluciones justamente y una de ellas establece la Dirección de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública como un canal de recepción de denuncias. También quiero informarles que la Secretaría de la Función Pública ha establecido el trámite y la mesa de entrada y la tramitación de expedientes de manera electrónica. O sea, nosotros estamos trabajando, pero a puertas cerradas. Y la gran mayoría de nuestros funcionarios, los funcionarios de la Secretaría, están en este momento bajo la modalidad del trabajo a distancia, que es una disposición establecida en el marco de un decreto especial, de manera tal que estamos trabajando normalmente, restringiendo también un poco la aglomeración dentro de la institución y en base a ese protocolo que hemos emitido el día de ayer, que estamos estableciendo también algunas medidas, ¿verdad?, de manera tal a que las diferentes instituciones puedan actuar en consecuencia, creo que va a colaborar en este descongestionamiento que se da en la medida adoptada con el horario en materia del tránsito, el transporte público y también, vuelvo a decir, con el ánimo también de preservar también la seguridad y la salud de los funcionarios públicos, la reducción de ellos y la disminución de la aglomeración en las instituciones del Estado. ¿Cuántos funcionarios afecta y qué indicaciones especiales recibió del presidente? ¿Afecta ¿A cuántos funcionarios? Bueno, el decreto establece todo lo que refiere al Poder Ejecutivo. Ya hemos visto que el Poder Judicial ha tomado también las medidas correspondientes y hay diversas organizaciones y entidades como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad?, que no depende directamente del Poder Ejecutivo, y lógicamente hablamos de aquellos dependientes directamente del Poder Ejecutivo y otros organismos y entidades del Estado. Ustedes saben que tenemos diversas instituciones, algunas se rigen por la ley 1626 y otras no. Para todos los servicios que... Administración pública dependiente del Poder Ejecutivo. Los servicios esenciales que no van a cesar, ¿cuáles son? Es importante también que en el tercer artículo también exceptúa de este régimen, de este horario de carácter excepcional, reitero, que se da en el marco de las medidas de prevención y de mitigación dispuestas por el Ministerio de Salud, no afecta a aquellas instituciones como el mismo Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ¿verdad? Y además otras entidades como sería los servicios de seguridad de la Policía Nacional, etcétera, que también tienen determinado su propio horario de trabajo, ¿verdad? Pero, reitero, esto responde a una medida también en materia de transporte público y a una recomendación del Ministerio de Salud Pública para evitar en los horarios pico la aglomeración de personas, en este caso, y sobre todo la imposibilidad de que las recomendaciones se puedan implementar en el transporte público, así como estuve explicando, bueno, y de público conocimiento, ¿verdad? El 25 de marzo. Exactamente, y por supuesto todas las medidas que se están dictando están supeditadas a la disposición del Poder Ejecutivo en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud y bueno, y en su caso serán también prorrogadas. ¿Esto afectará a salarios y otros beneficios que recibe el funcionario público o sigue todo normal? No, esta es una situación no imputable tampoco al funcionario público, ¿verdad? Y vuelvo a decir, lo primordial de la Secretaría de la Función Pública, como Secretaría dependiente del Poder Ejecutivo, es compatibilizar ambas cuestiones, ¿verdad? La seguridad también de los funcionarios, estableciendo la modalidad, reitero, al trabajo a distancia, reduciendo el número de funcionarios o la aglomeración dentro de las instituciones públicas, pero preservando y asegurando el servicio que presta la institución. En ese sentido, cualquier diferencia que pueda haber están establecidos también, dispuestos por la Secretaría de la Función Pública, que es la que reglamenta la ley 1616, los mecanismos de compensación. O sea que esto, cada institución determinará que si es que de repente, bueno, podrán hacer una jornada de 8 horas un día sábado,
será. O sea, debemos entender que nos encontramos en esta situación, vuelvo a decir, determinada como una medida de prevención en materia sanitaria. Y en ¿verdad? ese sentido lo que se ahorraría son en pago de horas extras, por ejemplo. Al limitarse a 5 solamente el horario de trabajo de los que... Claro, el horario establecido, la jornada ordinaria de trabajo está establecida por medio de un decreto del 2001 y establece que es de 7 de la mañana a 15 horas. Ese es el horario ordinario. Pero también el mismo decreto establece la modalidad de horarios diferenciados, algún grado de flexibilidad que se establece según la naturaleza del servicio y los mecanismos de compensación que están regulados por la Secretaría de la Función Pública conforme los reglamentos internos. Eso también es importante determinar un poco cuál es el orden jerárquico de las normas en materia de gestión de personas. Entonces, ¿Cuáles son los que están exonerados de asistir, mayores de 60 años? luego está dispuesta el grupo vulnerable, que están, justamente se trata de los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, aquellas que están bajo el régimen de cuidados, atendiendo que existe una suspensión también de las clases, o sea, todo el sistema educativo, y bueno, y todo esto debe tramitarse a través de la Dirección de Gestión de Personas. Entonces están establecidos los protocolos, se están adoptando las medidas, preservando, reitero, que es nuestra mayor preocupación, el servicio público. Eso es lo más importante. Los funcionarios que tienen otros horarios que no sean las 7, por ejemplo, que entran en otros horarios, ¿también se rigen en esto o no? Por eso estaba diciendo, aquellas instituciones que tienen un régimen diferenciado están exceptuados de esto. Esta medida responde a una recomendación del Ministerio de Salud en el marco de la emergencia a los efectos de, como recién explicó el viceministro de Transporte, descomprimir, mejor dicho, la población que se traslada en horas pico. Entonces, estableciendo este horario diferente a las horas pico de las 7 a las 9, entonces deja un margen para que el transporte público, el sistema, pueda generar las condiciones para la movilidad de los funcionarios públicos, sobre todo atendiendo los requerimientos de salud pública, porque justamente se está hablando que en el transporte público deben ir también con algunas medidas de prevención. Entonces, esta es una medida que se ha dispuesto en la fecha y es la que estamos para dar cumplimiento y para tranquilidad de la ciudadanía, estirar los mecanismos de compensación correspondientes para la diferencia laboral. Pero reitero, las otras medidas que se están implementando, como el trabajo a distancia, en muchas instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, nos permiten trabajar con total normalidad, pese a tener la atención al público suspendida temporalmente, porque queremos también preservar a los funcionarios que tienen que trasladarse diariamente, justamente manipulando expedientes, llevando, y también a los funcionarios en mesa de entrada. Entonces, el trámite en línea está establecido, el mesa de entrada y tramitación de la Secretaría de la Función Pública está tramitando y trabajando normalmente, y en el marco del protocolo instamos de luego a las demás instituciones del Estado también que implementen, así como recomienda el Ministerio de Salud, la tecnología. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Hablaba la encargada de despacho justamente de la función pública con estas nuevas medidas que son implementadas.